El sol caía a plomo sobre el desierto de Arizona, pintando el cielo con pinceladas de naranja y púrpura. Pero la belleza del crepúsculo no llegaba al corazón de Caleb, un muchacho de apenas 12 años, cuyo rostro estaba marcado por la preocupación. Cabalgaba a lomos de su viejo caballo, Trueno, con la mirada fija en el horizonte. Llevaba horas buscando a su padre, quien había salido a rastrear un puma que andaba acechando el ganado. Lo que Caleb no sabía era que se adentraba en una pesadilla. Nadie imaginaba que ese día se forjaría un lazo entre un niño y un lobo que cambiaría el destino de ambos. El viento caliente susurraba entre los cactus, llevando consigo un presagio de peligro. Caleb sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero siguió adelante, impulsado por la esperanza de encontrar a su padre sano y salvo. De pronto, Trueno relinchó, deteniéndose en seco. Caleb siguió la mirada del caballo y vio algo que le heló la sangre en las venas. Una figura hendida en la arena, inmóvil. Era su padre. Caleb se desmontó de un salto y corrió hacia su padre. Estaba malherido, con un profundo corte en el brazo y el rostro cubierto de polvo y sangre. A su lado yacía el cadáver del puma, prueba de la feroz lucha que había tenido lugar. Pero lo que más preocupó a Caleb fue la expresión de dolor en el rostro de su padre. «Lobos», murmuró con dificultad. «Me atacaron. Debes irte». Caleb sabía que su padre no mentía. La presencia de lobos en la zona era una amenaza constante, y si habían atacado a su padre, no dudarían en atacar de nuevo. Pero Caleb se negó a abandonar a su padre a su suerte. Lo cargó sobre Trueno y emprendió el camino de regreso al rancho, con el corazón lleno de miedo y determinación. El sol se ocultaba tras las montañas, sumiendo el desierto en una oscuridad inquietante. Los aullidos de los lobos resonaban en la lejanía, acercándose cada vez más. Caleb sabía que no podrían escapar. Debía encontrar un refugio, un lugar donde pudieran pasar la noche a salvo. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña cueva escondida entre las rocas. Era su única esperanza. Entraron en la cueva y Caleb ayudó a su padre a tumbarse en el suelo. Estaba débil y delirante, pero aún conservaba la fuerza suficiente para agarrar la mano de su hijo. «Prométeme», susurró, «prométeme que te protegerás». Caleb asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que su padre estaba muriendo. Lo que no sabía era que la noche le deparaba una sorpresa aún mayor. De repente, escuchó un gemido proveniente del exterior de la cueva. Al principio pensó que eran los lobos, pero el sonido era diferente, más débil y lastimero. Caleb se armó de valor y salió de la cueva con un viejo rifle en la mano. La escena que presenció lo dejó sin aliento. Un lobo joven, atrapado en una trampa para osos, luchaba por liberarse, con la pata destrozada y los ojos llenos de dolor. Era una criatura hermosa, de pelaje gris y ojos amarillos, pero su sufrimiento era evidente. Caleb sintió una punzada de compasión en el corazón. Sabía que debía ayudarlo, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Con cuidado, se acercó al lobo y examinó la trampa. Era vieja y oxidada, y las mandíbulas estaban apretadas con fuerza alrededor de la pata del animal. Caleb sabía que si intentaba abrirla a la fuerza, podría causarle aún más daño. Decidió buscar una herramienta.
Regresó a la cueva y rebuscó entre las pertenencias de su padre hasta que encontró una pequeña navaja. Con ella comenzó a trabajar en el mecanismo de la trampa, con la esperanza de liberarla sin lastimar al lobo. El animal lo observaba con desconfianza, pero no intentó atacarlo. Parecía entender que Caleb estaba tratando de ayudarlo. Después de varios minutos de esfuerzo, Caleb logró abrir la trampa. El lobo se liberó con un aullido de dolor, y Caleb retrocedió temiendo una reacción agresiva. Pero el animal simplemente lo miró a los ojos, con una expresión de gratitud en la mirada. Luego, cojeando, se adentró en la oscuridad. Caleb regresó a la cueva, sintiéndose aliviado y a la vez preocupado. Sabía que los lobos regresarían y que esta vez no estarían solos. A la mañana siguiente, Caleb despertó y encontró a su padre muerto. El dolor lo invadió, pero sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Debía enterrar a su padre y seguir adelante. Con la ayuda de Trueno, cavó una tumba cerca de la cueva y depositó el cuerpo de su padre en ella. Luego rezó una breve oración y cubrió la tumba con piedras. Se sentía solo y vulnerable, pero también sabía que debía ser fuerte. Había prometido a su padre que se protegería, y eso era lo que iba a hacer. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. ¿Cuál fue el instante que más los impactó hasta ahora? Compártanlo en los comentarios. De pronto, escuchó un sonido familiar, el aullido de un lobo. Caleb se tensó, temiendo lo peor. Pero esta vez el aullido era diferente, más cercano y amistoso. Caleb miró hacia la entrada de la cueva y vio al lobo que había liberado la noche anterior. Estaba de pie, con la mirada fija en él. El lobo cojeaba levemente, pero parecía recuperado. Se acercó a Caleb con cautela y se detuvo a unos metros de distancia. Luego hizo algo que sorprendió a Caleb. Dejó caer un conejo muerto a sus pies. Era una ofrenda, un gesto de agradecimiento. Caleb entendió que el lobo quería ayudarlo. Sabía que no podría sobrevivir solo en el desierto y que la compañía del lobo podría ser su única esperanza. Decidió aceptarlo como su compañero. Le puso el nombre de Sombra por su pelaje oscuro y su habilidad para moverse en silencio. Juntos, Caleb y Sombra emprendieron el camino de regreso al rancho. Sabían que el viaje sería peligroso, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos. Lo que no sabían era que una banda de cazadores de lobos andaba tras la pista de Sombra y que estaban dispuestos a todo para capturarlo. Eran hombres crueles y despiadados, liderados por un individuo llamado Silas, que disfrutaba torturando animales. Silas era un hombre de rostro tosco y mirada fría, cuya única motivación era el dinero. Había oído hablar de Sombra, un lobo solitario de pelaje excepcionalmente valioso, y estaba decidido a capturarlo. Había reunido a su banda de cazadores y los había llevado al desierto, siguiendo las huellas de Sombra y Caleb. Sabía que estaban cerca y que solo era cuestión de tiempo antes de que los encontraran. «Quiero ese lobo vivo», gruñó Silas a sus hombres. «Y si el chico se interpone en nuestro camino, no duden en eliminarlo». Caleb y Sombra avanzaban con cautela, conscientes del peligro que les acechaba. Sabían que los cazadores de lobos estaban cerca y que debían estar preparados para enfrentarlos. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un cactus, escucharon el sonido de caballos acercándose.
Caleb se asomó con cuidado y vio a la banda de Silas a lo lejos. Estaban rodeados. «Debemos escapar», susurró Caleb a Sombra. «¿Pero cómo?». Sombra lo miró a los ojos, como si entendiera la gravedad de la situación. Luego señaló con el hocico hacia una dirección, un cañón cercano. Caleb entendió el plan de Sombra. El cañón era un laberinto de rocas y desfiladeros, un lugar perfecto para esconderse y tender una emboscada. Juntos se dirigieron hacia el cañón con la esperanza de despistar a los cazadores. Pero Silas y su banda eran implacables. Los persiguieron sin descanso, adentrándose en el cañón. La persecución se convirtió en un juego del gato y el ratón, con Caleb y Sombra luchando por sobrevivir. Silas estaba cada vez más frustrado. No podía creer que un niño y un lobo estuvieran dándoles tantos problemas. Decidió cambiar de táctica. Ordenó a sus hombres que rodearan el cañón, cerrando todas las salidas. Sabía que tarde o temprano Caleb y Sombra caerían en su trampa. ¿Cómo reaccionarías tú ante tal crueldad? Cuéntanos en los comentarios. Caleb y Sombra se encontraron atrapados, sin escapatoria. Sabían que su final estaba cerca, pero no estaban dispuestos a rendirse. Decidieron luchar hasta el final. Silas y sus hombres se acercaron, con las armas preparadas. Estaban seguros de su victoria. Pero lo que no sabían era que Caleb y Sombra tenían un as bajo la manga. Caleb había aprendido a usar el rifle de su padre y era un excelente tirador. Sombra, por su parte, era un lobo salvaje y astuto, capaz de atacar con ferocidad. Cuando los cazadores estuvieron a tiro, Caleb abrió fuego. Sus disparos fueron certeros, alcanzando a varios de los hombres de Silas. Sombra se lanzó al ataque, mordiendo y arañando a los cazadores que se acercaban. La batalla fue feroz y sangrienta. Caleb y Sombra lucharon con valentía, defendiéndose de sus enemigos. Finalmente, Silas se quedó solo, rodeado de cadáveres. Estaba furioso y sediento de venganza. Apuntó su rifle hacia Caleb, dispuesto a matarlo. Pero antes de que pudiera disparar, Sombra se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Silas luchó por liberarse, pero Sombra era demasiado fuerte. Con un gruñido salvaje, Sombra mordió el cuello de Silas, acabando con su vida. Caleb se acercó a Sombra y lo abrazó con fuerza. Habían vencido juntos. Si esta historia de un niño y un lobo removió algo en sus corazones, comenten qué lección se llevan. Dale like si disfrutaste esta leyenda del viejo oeste. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Hasta nuestra próxima aventura. Recuerden que la lealtad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo.